Bueno, jefe de gabinete, primer ministro, vaya a saber. ¿Te pagan bien por eso, por lo menos? Mira, es una responsabilidad que en la ficción me has nombrado primer ministro, imagínate. Bueno, pero por lo menos hablas inglés. Un poquito, sí. Me defiendo. Un taxi sé pedir. Sergio, viste que siempre hay cuestiones nuevas en la Argentina, que en realidad suelen ser una remake de cuestiones pasadas. Ahora está la inseguridad del presidente, la necesidad de blindarlo al presidente, de ponerle un acorazado para que circule por la calle, ponerle más custodios, etcétera, etcétera, por un incidente que, bueno, no debió haber ocurrido, pero que seguramente tampoco debe haber sido tan escandaloso. ¿Qué es lo que pasó en 8 meses que recién se dan cuenta que tienen que blindarle la camioneta en la cual circula Macri? Lo tomo esto y lo pongo en contexto, Roberta. Sí. Yo creo que hay una curva de aprendizaje en el presidente, en su equipo, respecto de lo que implica una responsabilidad. Fue 8 años jefe de la ciudad. Sí, pero es una responsabilidad más acotada, me parece, y no tenía los protocolos de seguridad necesarios o similares a los de un presidente. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que es hoy el mundo, ningún presidente puede no tener un auto blindado, ¿no? Ahora, los organismos, los ministerios, todo esto, tampoco le daban esa información, tampoco procedieron. Bueno, yo creo que ahí hay un problema precisamente de protocolo, ¿no? de procedimientos estandarizados que te garanticen no solo la seguridad del presidente, de su familia. Me parece que Mauricio Macri quería hacer una especie de punto, casi te diría, un mensaje a la sociedad respecto de cómo él considera el liderazgo, como el jefe de un equipo de profesionales, desdramatizar un poco la cuestión del gobierno. Como eran antes algunos presidentes en otros países. Así es. Y yo creo que hoy, lamentablemente, no tenés la posibilidad de mantener esa relativa normalidad. Esa naturalidad. Sí, no se puede. Es un trabajo complicadísimo y es una cuestión de seguridad nacional más allá de la voluntad de más. O sea, ahora, 8 meses tardó para darse cuenta de eso. Bueno, por suerte no pasó nada. Por suerte no pasó nada, ¿no? Ahora te pregunto, porque vos has sido, por lo menos, compañero de escritura del número 2 del, digamos, del área de seguridad y de seguridad. Compañero de cancha, lo cual es mucho más sacrificado. De cancha, bueno. Ir a ver a River no es tan fácil. No. ¿Y qué te dice Bursaco al respecto? Mira, como soy amigo de él, no hablo de cosas profesionales por una cuestión de seguridad. Entonces tampoco sabés si verdaderamente trabaja en Pendán con Patricia Bullrich. No, porque hay cuestiones de seguridad y obviamente de... Bueno, pero esto ya no es un tema de seguridad, no. Esto es simplemente una opinión, algo que cualquier persona tiene que saber. Es como elemental. Sí, la seguridad presidencial no está en manos del Ministerio de Seguridad, no está en manos de la Casa Militar. Y en todo caso la Secretaría General de Presidencia, ¿no? Pero digamos, alguien que está a cargo de la seguridad debería por lo menos sugerir, dar algún consejo. No, créeme que de eso hay mucho, pero me parece que, insisto, lo tomo como parte del liderazgo del presidente. Me parece que es un tema en sí mismo muy importante. Es como el de la salud, que antes no le daba bolilla y ahora tiene 9 expertos en corazón. Sí, me parece que en este proceso de aprendizaje de lo que implica un liderazgo presidencial hay distintos aspectos que el presidente está modificando en sus hábitos privados y también en las características de cómo organiza su día, de cómo asigna su tiempo. Y yo creo que la seguridad es uno de ellos. Hay otros también muy importantes. No, bueno, el acceder a información clasificada, el seguir algunos aspectos de la política internacional. El presidente le da muchísima importancia a la ¿no era solo de Peña eso? No, pero él le sigue muy de cerca eso, ¿no? Peña, por supuesto, tiene... Bueno, vos sabés que él estudió Relaciones Internacionales en la ITELA, de hecho tuve la desgracia de tenerlo como profesor. A pesar de haber tenido como profesor, llegó a jefe de gabinete. El presidente sigue mucho esos temas, sigue, digamos, hay ciertas cuestiones que sigue con mucho detenimiento, como todo jefe de Estado, ¿no? No me vas a decir, como dicen algunos de sus ministros, que es una grosería y una alcahuetería pocas veces vista, que es el 10, porque va temprano a las reuniones de gabinete, les cobra multa a los que llegan tarde. Eso siempre, como jefe de gobierno también tenía una puntualidad. ¿Sí? ¿Pero iba mucho?
a las reuniones de gabinete en la capital? Bueno, sí, claro, iba. Ahora parece que va mucho. Van todas, ¿sí? Excepto que esté de viaje, ¿no? Una cosa, a ver, más allá de la chicana. Sí, bueno, estamos haciendo un programa periodístico. ¿O te crees que sos jefe de gabinete en serio? No, Roberto, vos podés delegar en la Ciudad de Buenos Aires, donde el presidente, aparte, después de 8 años, tenía un equipo muy aceitado de trabajo. Y tenía varios planes que estaban dando resultados, etcétera. Y de paso lo enfermó Rodríguez Larreta. Es mucho más difícil, obviamente, armar un equipo a nivel nacional, es otra escala, otra complejidad, y estamos en el comienzo. Compara esto con el 2008 de Macri, jefe de gobierno, ¿no? Donde las cosas no salían tan fáciles. Ahora, en este cambio sobre el tema de la seguridad personal, hoy estaba leyendo o ayer que han creado un centro nuevo de inteligencia en la Casa de Gobierno, en este señor que usurpa tu título, que es el señor Peña, y que tiene una especie de organismo de inteligencia específico, con personal especializado, enfrente de la AFI. ¿Vos me lo podés explicar? Esto es muy común, ¿eh? No hay que tomar el ejemplo únicamente de Estados Unidos, pero el gabinete de muchos presidentes replican la estructura del gabinete y son los que están, digamos, permanentemente trabajando mano a mano con el presidente. Lo están informando, le están dando Pero elementos. esa tarea no la hace la AFI. Sí, pero es muy ¿No común. puso en la AFI a uno de sus mejores amigos, más le dio fondos más reservados o secretos para que sean más eficientes? Es algo muy reciente eso, ¿no? Pero sí, digamos, yo creo que hay una tarea pendiente de fortalecer y también transparentar, que hasta control efectivo del Congreso es otro tema, ¿no? Pero el punto central es que es muy común que el presidente esté rodeado por un conjunto de asesores en todas las áreas. En el caso norteamericano está el Consejo de Asesores Económicos, que es tan o más importante que el secretario del Tesoro. Sí. Lo mismo con el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Ahora tenemos 22 ministros. Bueno, porque están muy fragmentadas las áreas, eso lo heredamos un poco, es la enfermedad brasileña esto, ¿no? De generar muchas, lo que antes eran secretarías o subsecretarías, se volvieron ministerios, suponiendo que jerarquizás la política pública puede darle un título de ministro, cosa que obviamente no es así. Nada personal, pero el ministro de Turismo es lo que era antes el secretario de Turismo, no hubo ningún cambio, obviamente, en la importancia relativa de su política. Siempre hay cambios en el Estado. Y siempre son en contra del tesoro público, por favor. Así que yo te dejo pasar todo, pero esa no. También. Puede que tengas razón, pero digamos, en el caso brasileño, déjame ir al punto que quería hacerte, sí, que por era... favor. En Brasil se inventó algo que se llama presidencialismo de coalición, que funcionó bastante tiempo. Ahora ya no funciona más, pero funcionó bastante tiempo. Era un presidente que no tenía mayoría en el Congreso y que utilizaba el gabinete como para, digamos, armar, está mal decir lotear, pero digamos, sí, déjame utilizar esa metáfora. Bueno, para que la gente entienda, claro. María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Algo parecido. Entonces, vos lo que haces es abrir el gabinete y lográs consensos con distintas fuerzas, entregando, digamos, responsabilidades ejecutivas, ¿no? Cuando el presidente arma este gabinete, yo pensaba que efectivamente se dirigía hacia esa dirección. Yo creo que después hubo un cambio, porque no es que el radicalismo como tal tiene un conjunto de sillas u otros partidos, sí, sino que el presidente fue armando un gabinete en función de algunas afinidades o algunos compromisos. Veremos si esto cambia a lo largo del tiempo, pero en principio no reproduce esa estructura que era lógica teniendo en cuenta cómo llega el poder y el equilibrio en el Congreso, que efectivamente en el Senado no lo favorece, y en diputados es un margen muy acotado. Ahora, digamos, esa réplica no tiene nada que ver con la operatoria finalmente después en el Congreso. No. Al revés de Brasil. No, exactamente, no está alineado. Eso entonces inventamos los casilleros, los llenamos, pero no tiene nada que ver con... Por eso te digo que el modelo no sé o sea, quiero ser prudente porque tal vez haya un modelo, pero no me queda claro cuál es, ¿no? Bueno, pero dicen que hubo una consultora, la consultora esta... McKinsey. McKinsey sí, fue la que en alguna medida diseñó... asesoró y también, sí, hay en otras áreas también, pro bono, hay que decirlo, lo hizo pro bono. Veremos el resultado. Yo quiero ser prudente porque hay un punto acá clave, Roberto, y es que estamos en un momento, a 9 meses de asumir el presidente, que es demasiado pronto para elaborar juicios de valor contundente respecto de si funciona o no funciona. Si me pregunta, ¿funcionan esos 2 ministerios? La verdad que no sé. Por ahí funciona demasiado pronto. Estamos, digamos, en un momento, yo creo, crítico, donde se tomaron un conjunto de medidas, algunas parecen dar resultado, la inflación está bajando, el crecimiento todavía no llegó,
pero ellos están convencidos que por ahí efectivamente hacia fin de año se vas a tener. Ahora, Sergio, síntomas. vos que mirás todo esto y que uno en alguna medida puede aceptar, entender lo que le costó, por ejemplo, a Menem encontrar un curso, Claro. le tardó como 2 años, Sí, ¿no? un poquito menos. Sí. Después la gente dice que fue por Caballo, pero en realidad hicieron muchísima antes. tarea Mucho antes de sí. limpieza, cosa que yo todavía no la veo acá, pero esa es otra cuestión. Bueno, con Orlando mismo en el... Exacto. Pero en este caso, ¿por qué algunas cuestiones que son fáciles, este gobierno las hace difíciles? ¿Me lo puedes explicar? Por ejemplo, este tema de las tarifas. Bueno, Cuando todo el mundo está a favor de que se aumenten las tarifas. no todo el mundo, no todo el mundo. No, la gente en general, todo el mundo reconoce que pagaba poco, que no correspondía lo que pagaba, que estaba dispuesta a pagar más. Lo único que de pronto es, no me perfores el bolsillo, Claro. ni me lo hagas de repente. Acá se combinaron, me parece, un conjunto de factores, ¿no? En primer lugar, creo que el gobierno, como en otras áreas, no informó realmente la gravedad de la situación. No hubo, digamos, al comienzo de la gestión... Fue decisión del gobierno. Fue decisión del gobierno. Yo creo que en algunas áreas no tenían un diagnóstico acabado, apenas llegados, porque había que hacer una auditoría, la auditoría tarda mucho tiempo. En materia tarifaria creo que había, obviamente, mucha comprensión. Venían trabajando en la Fundación Pensar en esto con bastante antelación y decidieron... Perdóname una pequeña Sí, enmienda. No sé lo que estaban trabajando, pero lo cierto es que pensaban que Galucho era un buen funcionario y que la situación no era tan crítica. Eso, digamos, petróleo. entonces, pero avanzamos al punto. El punto central es que partimos de un diagnóstico que no era compartido por el conjunto de la sociedad porque no hubo una información clara y, de hecho, la verdad que hasta hace poquito tampoco quedaba claro que, aún con el aumento, pagamos menos que en los países limítrofes o países del mismo ingreso per cápita que tenemos. Habría que decir que pagáramos igual los porteños y los bonaerenses, lo mismo que en Córdoba. Sí, por ejemplo. Y era así de fácil. Está bien, eso no se comunicó bien. Entonces hubo errores comunicacionales sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo con eso. Hubo también, me parece, un cálculo no del todo preciso respecto del impacto de este incremento. Se firmó un acuerdo con los gobernadores, ¿te acordás? Sí, claro, todo el mundo de acuerdo en los aumentos. Todo el mundo de acuerdo. Y me parece que no tuvieron en cuenta que la base que tomaron para calcular, en realidad fue la del año pasado, que fue un año con un invierno muy cálido y donde había una cantidad de incentivos que había puesto Axel Kicillof. Si bajabas el consumo, te daba un premio. Como fue un verano cálido, entonces la verdad que calcularon mal porque el incremento, teniendo en cuenta el último año, fue mucho mayor al esperado. Entonces yo creo que ahí hubo un error en no prever esta circunstancia muy singular. Y tercer error, me parece, fue, y esto es más general, no es solamente una cuestión que involucra las tarifas, Roberto, el gobierno creo que parte de un prejuicio, digamos una especie de prejuicio tecnocrático, de si la cosa es legal y si está bien y tiene racionalidad técnica, entonces hay que ir por ella. Y no evalúa del todo la factibilidad política. Cuidado con eso, porque si lo repiten en otras áreas, pueden tener un problema. Por ejemplo, la designación de los jueces de la Corte original. Sí, una calamidad. Está bien. Pero si vos mirás bien, no era ilegal. Era una torpeza, pero no era ilegal. Bueno, digamos que podías discutirlo. Está bien, pues estabas en el filo. Pero el espíritu de la Constitución no dice eso. No te decía eso. Pero como le preguntas a un abogado y te dice, bueno, se puede ver, ¿no? Sí, sí, convengamos aparte que el que lo justificaba con bastante propiedad. Exactamente. Entonces, en esa circunstancia, si el gobierno se basa en algo que es legal, que puede ser legítimo y que técnicamente da resultado, y no contempla el impacto político y también el impacto en la opinión pública, podemos tener un error de método que me preocupa mucho, porque al margen de la cuestión tarifaria, y Dios quiera que se corrige esta semana, esto puede repetirse en otras áreas y el resultado puede ser incluso mucho más costoso para el gobierno y para la sociedad argentina. Sobre todo si alguien piensa que ganó en este tema. Claro, exacto. Bueno, que es lo peor que le puede pasar. Exactamente. Porque es muy malo perder, como diríamos con Néstor Kirchner en la 125, pero también hubiera sido un horror si Kirchner hubiera ganado la 125. Claro, es una victoria pírrica. Sergio, no tengo más tiempo, no suelo despedir así a los jefes de gabinete. Bueno, pues tenemos confianza. Te agradezco, te doy el angelito que ya tenés varios. Y te doy una copia del libro. Ah, mira acá, Buscaglia, los beneficios de la libertad. Esto es para otro día.
Buscales el hijo del... No, es un economista muy bueno que volvió recién a Argentina. Sí, lo vi el otro día. Estaba con televisión. nosotros el viernes, sí, un economista fantástico, y escribimos este libro sobre instituciones. Bueno, la próxima vez te invito con él. Dale. Señores, les agradezco la participación de Sergio y les digo que el capítulo que entra ahora es diferente, porque vamos a estar con una mujer que seguramente va a hablar de alguien que es cuestionado en materia institucional, pero también ha sido cuestionado en materia de su rol de esposo, que es el caso del jefe de la policía bonaerense, el comisario general, supongo que se llama Bresci, porque uno en general no conoce mucho. Y tenemos a una persona que, a pesar de estar con Sergio Massa, no piensa igual que Sergio Massa. Bueno, por supuesto, es una mujer. Tenía que hacer el comentario misógino de costumbre. Se llama Florencia Arieto y va a estar acá sentada en un minuto. Y que el señor Bresci, me parece, por ahí le conviene taparse los oídos, ¿no? Gracias a vos. Un placer, Roberto. En un minuto entonces con ella.